fue importante la casa, el lugar de uno, pero, qué sé yo, el abrazo, el afecto, el cariño de los próximos, de los amigos. Pero nadie sabía cómo tratarnos. El agradecimiento a mi vieja, a mi viejo, por el beso, por el abrazo, pero era eso. Éramos todos hijos de laburantes. Los hijos de la oligarquía no fueron a Malvinas. Para los milicos, los colimbas, éramos civiles. Los suboficiales y los oficiales volvieron, seguían teniendo trabajo, tenían obra social, tenían coberturas, tenían médicos que los atendían. Si los atendían bien o no es otra historia, pero ellos tenían dónde ir a rascarse o a buscar soluciones. Nosotros no. Si bien no nos victimizamos, recién en el año 91 empezamos con algo serio de poder atender nuestras problemáticas de salud, nuestras problemáticas de trabajo y demás, hablo en general, y por eso también ese desconocimiento o ese abandono, diría yo, de la democracia o de los gobiernos democráticos para con los soldados especialmente, porque los cuadros, que son los oficiales y suboficiales, son de carrera. Ellos tenían su sueldo, tenían su forma de vida, tenían su sistema de salud, sus viviendas. Y bueno, nosotros quedamos a la deriva. No en mi caso, porque inmediatamente yo me ingresé a la escuela, rendí lo que tenía que rendir, los exámenes físicos, psíquicos y todo, y le di para adelante, y con eso pude afrontar mi exterior con mi problema interior. Pero sí, muchos problemas con los muchachos que no fueron atendidos, que yo digo siempre que somos un híbrido, porque para la democracia somos militares por lo verde y para los militares somos civiles. O sea que esa dicotomía conllevó a hacer ese híbrido dentro de la sociedad y que no somos de nadie. Entonces, a partir de ahí hubo la necesidad de formar instituciones, agolparnos allí y ver cómo podíamos avanzar, como si fuese un sindicato, lamentablemente, cuando era algo que el Estado tenía que solucionarlo. Y fuimos avanzando con las distintas necesidades y colaborándonos entre nosotros y sacando distintas leyes que puedan permitir un pasar, porque de hecho lamentablemente tenemos a esta altura más de 500 suicidios a consecuencia de no ser el tratamiento de la guerra. Hay más de 2.500 fallecidos, posguerra también. Y bueno, los que tratamos de estar con las familias que vienen todos los problemas a consecuencia de eso, los propios hijos, que saben lo que le pasa en la casa con un veterano, y bueno, que son el sostén también en la comprensión de esa situación. Pero eso es el origen de las instituciones, de las organizaciones de excombatientes. El origen es ese, para suplir la ausencia del Estado. A ver, ¿pero por qué? Porque los compañeros se suicidaban y no había un lugar donde atenderse. No había contención. Después de tanta lucha, de tanta pelea, se empezaron a conseguir diferentes tipos de cuestiones, pero que eran insuficientes, porque la estructura pública de atención médica no estaba preparada tampoco. Había que construir todo. Lo que pasaba en casa con mamá y con papá, o la tía o la abuela que venía, te abrazaba, Belito, ¿cómo estás? Gracias a Dios que tuvo eso, no reniego. Pero era eso, el hecho de volver a vivir una vida social. Fue muy difícil. A ver, muchachos, nosotros nos estaban matando a los compañeros y acá estaba en la confitería bailable abierta. Las consecuencias de la guerra creo que fueron varias. Básicamente todo lo que le hace un trauma social a la sociedad y a los individuos, a los sujetos que forman parte de esa sociedad. El estrés postraumático forma parte de lo que viven los sujetos y sus familias. Ese trauma social lo llevamos, de hecho, por eso creo que a 40 años no terminamos de resolver algunos problemas que tienen que ver con la guerra y con las consecuencias de la guerra. Creo que el Estado le dio vuelta a la espalda a quienes fueron a Malvinas y también trató de ocultarlos. Ocultarlos tenía que ver con que no se hable de la derrota
porque justamente lo que la dictadura buscaba era más poder a partir de haber ganado esa guerra. Y a la vuelta, bueno, fue muy difícil para muchos de los excombatientes o veteranos de guerra reinsertarse en sus trabajos. Muchos de ellos tuvieron que salir a trabajar a la calle, por eso hablaba yo del ciudadano a pie, del ciudadano de clase media-baja que tuvo que vender diarios, stickers, calcos, porque se juntaban dos cuestiones. Por un lado, conseguir trabajo y mantener a su familia, y por el otro lado, la memoria, no olvidar. El regimiento de Tablada tiene una entrada muy linda, en puesto 1, y hasta que llegás a las compañías son unos cuantos metros. Y ese recorrido yo lo hice cuando bajé de la compañía ya con mi ropa de civil, y la crucé a mi vieja y no nos conocimos, no nos reconocimos. Yo probablemente por el furor que tenía de verlos a ellos, y ella justamente por el estado mío seguramente, que no me reconoció. Entonces salgo a puesto 1 y están mis primos ahí, nos abrazamos, ahí lloramos, qué sé yo, y le digo, mami, ¿no vino? Sí, si tu vieja fue a buscarte, dice, la tenés que haber cruzado. Y ella viene con mi tía y me abraza como... Yo siempre digo que la vuelta fue silenciosa. Y ellos entendieron que yo tenía que hacer silencio en ese momento, que no tenía que hablar, que no tenía que contar nada, que estaba todo ahí. Yo recuerdo que vine en el auto de mi primo con mi mamá atrás, y es como una escena de una película, ¿no? Que uno se va haciendo. Yo había apoyado mi cabeza en el hombro de mi mamá y era todo silencio hasta que llegamos a Caluján. Nadie dijo una sola palabra. Y fue una cuestión de respeto mutuo, creo, ¿no? Porque ellos no sabían si yo tenía ganas de contarlo o no, lo que había pasado. No sabían si quería hablar o no, pero me respetaron ese silencio. Y después de mucho tiempo, yo lo hablé con mi mamá, una vez que tuve tiempo, que nos cruzamos, y ella me dice que sintió que yo había nacido de vuelta. Que ella en ese momento me había abrazado como cuando me abrazó cuando yo nací. Y para mí también me pasó lo mismo. Yo sentí que el hecho de haber participado de una guerra y poder sobrevivir a eso es volver a nacer.